Bueno, ahora sí, buen día a todos. En primer lugar, destacar, por supuesto, los sucesos celebrados en el día de ayer en el marco del nuevo aniversario de la República Argentina. El Gobierno Nacional los agradecen, por supuesto, la presencia de los gobernadores allí en los que han asistido al Pacto de Mayo y que más allá de los partidos que representan, antepusieron el interés nacional sobre el particular para constituir el comienzo de un nuevo orden en la Argentina. Así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes allí. En segundo lugar, destacar el histórico desfile militar que se desarrolló ayer en la Ciudad de Buenos Aires y que muchos de ustedes estuvieron allí, los veía a lo lejos, pero los veía. Donde acudieron miles de personas, allí familias, amigos, pudieron ver desfilar a los veteranos de guerra de Malvinas y a casi 7.000 efectivos de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Pudieron sentir la vibración de los aviones de la Fuerza Aérea y escuchar el implacable avance de los tanques de guerra en la calle. Hacía varios años que no se celebraba un desfile militar de estas características, después de sufrir el desprecio de la política, después de ver en el poder a dirigentes que les faltaron el respeto, hoy las Fuerzas Armadas tienen el reconocimiento que merecen. Cuando antes se festejaba el Día de la Independencia con banderas gremiales y partidarias, ayer se festejó con la bandera argentina flameando en lo más alto. Así que muy orgullosos de lo que ocurrió en el día de ayer. En otro orden de cosas, comentarles que hoy, ya lo saben porque salió publicado en el boletín oficial, se lanzó el decreto, se publicó el decreto para desregular el mercado aerocomercial. Con esta medida se reforman normativas arcaicas que tienen décadas en la Argentina. Esto es un paso muy importante para la modernización y la liberalización del espacio aéreo. Por supuesto que esto va a incluir la digitalización y automatización de trámites, la desregulación de los servicios de rampa, agilizar los procesos para otorgar nuevas rutas, liberar trabas para impulsar nuevos negocios y permitir que los dueños de pequeñas aeronaves no pasen por los mismos procesos burocráticos que una gran aerolínea. Estas medidas permiten que nuevas empresas operen en el país y, en tal caso, destruir monopolios creados por amigos del poder que subsistían injustamente a costa de los contribuyentes, y además esto va a promover también inversiones. La desregulación va a generar más conectividad, mayor frecuencia, nuevas rutas aéreas a precios más accesibles, todo gracias a la libre competencia que va a surgir a partir de esto. Más argentinos van a poder volar, los cielos argentinos vuelven a estar abiertos a la competencia, al libre mercado y a la iniciativa privada. Por otro lado, se decretó el cierre de 148 registros automotores. Con esto, por supuesto, van a bajar los costos de las transferencias, se sigue avanzando en la reducción de costos, se sigue avanzando en la digitalización de trámites y es un paso más hacia lo que queremos todos, que es, por supuesto, terminar con este esquema de registros automotores que creo que es uno de los temas que es transversal a todos los argentinos, o a prácticamente todos los argentinos, que sabemos que los registros automotores traían más problemas que beneficios. Por último, contarles que a las 14 horas el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentarán un proyecto para implementar los juicios en ausencia en el Código Procesal Penal, herramienta eficaz para encontrar justicia en hechos que todavía quedan impunes. Uno de ellos, por supuesto, es el atentado a la AMIA. Bueno, ahora sí, frío de por medio, los escucho. ¿Qué tal? Buen día. Pablo Gagliano de Radio Continental. Le quería consultar con respecto a la salida de Vilela, el secretario de Bioeconomía. Ahora la secretaría pasa a Agricultura, Ganadería y Pesca. Quería saber cuáles son específicamente los motivos de su salida. Se hablaba de que el campo había pedido beneficios y incentivos, en realidad, para tener una campaña
de siembra de trigo un poco mejor. Y también hace 15 días circuló que le habían quitado varios de sus colaboradores de la Secretaría. Quería saber si esto es así, si hay otros motivos y si puede confirmar la presencia de Milei en la exposición rural de ahora del 18 de julio. Sí, el presidente Milei va a estar vamos a estar, él y parte de su gabinete, el 28 de julio, que es domingo. Entiendo que es el acto de lo que le llaman en la rural el acto de apertura, por más que sea sobre el cierre. Y efectivamente creo que eso va a ser ese domingo 28 en torno a las 11 de la mañana. Así que sí, esa presencia está confirmada. Por supuesto, falta muchos días. En tal caso, si hay algún cambio en la agenda, se los voy a comunicar, pero sí, está confirmada la presencia. Con respecto a tu primera pregunta, aprovecho, por supuesto, para darle la bienvenida al cargo de secretario a Sergio Iraeta. No, a ver, lo que me decís de los colaboradores, no, eso no es así. Efectivamente, tal vez Fernando no podía alinear algunos objetivos con los que tenía el ministerio y simplemente se busca eso, ¿no? Que cada funcionario esté alineado con los objetivos centrales que tenemos, en este caso que tiene el Ministerio de Economía y que tenemos para el campo, en virtud de que, bueno, de hecho Iraeta es productor agropecuario y entiendo que lo que busca el ministerio es tener más cercanía todavía con los productores. No es más que eso y bueno, Vilela ha tomado la decisión de dar un paso al costado. Me parece que está contestada la pregunta. Los incentivos que pedían para la siembra de trigo, esto no fue un factor de... No, para nada. No, para nada, para nada. Buen día, Manuel. Martín Fernández para Radio de la Ciudad. ¿Cómo andas, Martín? Bien, todo bien. Quería consultarte acerca del desfile de ayer. Bueno, la pregunta que ya tenía preparada, pero vos recién también hablaste de dirigentes que en su momento les faltaron el respeto a las Fuerzas Armadas. Si podés ejemplificar o dar algún nombre o también ejemplificar en qué casos y por qué se les faltó respeto a las Fuerzas Armadas. Y también consultarte al respecto de declaraciones, en realidad pedirte una reflexión, declaraciones que hizo hoy Hugo Robert en una entrevista radial, es vicepresidente del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas de La Plata. Él explicó que no marcharon ayer porque el presidente Milei es un admirador de Margaret Thatcher y también dijo que no marcharon porque no querían hacerlo al lado de represores. Te pido una reflexión al respecto. Y si me permitís una tercera que estaba preparada, ¿estás evaluando hacer las conferencias de manera más esporádica o por ahora se mantiene este sistema? Gracias. Bueno, vamos por partes. La última pregunta. Cuando no hago la conferencia es porque tengo yo un tema de agenda, pero no porque tenga pensado hacerla, determinar que sean menos días por semana. En principio no, pero por ejemplo, creo que mañana no va a haber conferencia porque tengo un evento a la mañana. Pero bueno, también podemos hacer alguna a la tarde. Vamos a ver de qué manera lo resolvemos. En principio no hay ningún cambio más que eso, que tal vez algún tema de agenda que justo se dio que estas últimas semanas se habían sumado varias cosas que hizo que varios días no dé la conferencia, pero vamos a tratar de mantenerla todos los días. De todas maneras voy a tratar de compensar con preguntas y bueno, ver de qué manera podemos, los días que no venga, compensarlo de alguna manera. Mientras que no defina efectivamente recortar la frecuencia. Con respecto a los excombatientes de Malvinas que mencionás, bueno, cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera y si no querían participar, está bien que no lo hagan. Bueno, y un poco contestando tu primera pregunta, en principio se las ha invisibilizado a las fuerzas durante muchos años. Por supuesto, el kirchnerismo tuvo mucho que ver en esto. Y por supuesto también, bueno, de hecho creo que el último desfile que hubo de magnitudes, si se quiere, similares, había sido en el gobierno de Macri. Y de hecho vos ayer veías algunos comentarios de gente
relacionada al kirchnerismo, incluso medios de comunicación que hablaban de la vuelta de los años 70, ¿no? Y la vuelta de Videla y de la vuelta del proceso militar y de no sé cuántas pavadas más. Hay un sector que evidentemente les asusta ver un tanque o les asusta ver una persona, un argentino con uniforme, y me parece que tenemos que dejar de lado el creer que las Fuerzas Armadas o las fuerzas, no importa, las fuerzas de seguridad en general son mala palabra, todo lo contrario. Me parece que lo que vimos los argentinos ayer, o lo que sentimos, fue al ver todo eso desde los excombatientes de Malvinas hasta la última persona que ha desfilado, incluso los tanques, incluso los camiones, incluso los helicópteros, incluso los aviones, más todo el resto de las cuestiones donde uno veía a la patria o veía a la Argentina representada, me parece que hubo un sentimiento muy fuerte de patriotismo en todos los que estábamos presentes ahí. Y me parece que a todos les ha gustado y todos se han sentido satisfechos con haberlas vuelto a poner en valor a las fuerzas argentinas. Así que, y nosotros aparte no estamos dispuestos a hacer lo que hacían en otros gobiernos, que eran denostarlas y relacionarlas solo con el proceso militar. Proceso militar que además ocurrió hace 40 años, ¿no? Y ayer lo que vimos fue desfilar, además, a muchos chicos jóvenes y a mucha gente con muchas ganas de hacer este país grande. Así que pena, te repito, por aquellos que relacionan episodios que no se pueden relacionar unos con otros, o que es muy difícil relacionarlos hoy unos con otros. Y te repito, la decisión, y aparte porque veías el desfinanciamiento, había un montón de cuestiones que te indicaban no solo las declaraciones públicas que hacían políticos del pasado, sino efectivamente lo veías también en los presupuestos, ¿no? En cómo se las maltrataba, se las destrataba a las fuerzas de seguridad. Así que como representante del gobierno, te digo, estamos orgullosos de lo que pasó ayer y por supuesto que se va a repetir todos los años, ¿no? Y cada vez que podamos poner en valor a las fuerzas y mostrar lo que son, quiénes son y lo que están dispuestos a dar por la patria y su vida, lo vamos a hacer, lo vamos a mostrar. Quedó atrás esto de la grieta entre las fuerzas y el resto de los argentinos. ¿Qué tal? Buen día. Hola, Fabián. ¿Cómo andás? Buenos días, Manuel. Fabián Waldman para FM La Patriada. La primera pregunta, quiero volver sobre un tema que no quedó claro. Espero que puedas responderlo hoy, porque el otro día te lo preguntó Juan Pablo y no hubo contestación. Se emitieron más pesos durante la gestión de Javier Milei que en el primer trimestre de 2023, mientras que en el gobierno, cuando fue ministro el ex titular de la cartera, Sergio Massa, aumentó un 13% la base monetaria. Con este gobierno que dice no querer emitir más e ir contra, justamente, generar una ley en contra de ello, el 95% aumentó la base monetaria. Eso por un lado. Y en segundo lugar, con respecto a las Fuerzas Armadas, consultarte por qué el presidente ayer Milei, junto con la vicepresidenta Victoria Villarruel, estuvieron sobre el TAM-2, el tanque argentino mediano. Es un desarrollo impulsado por el gobierno, el Ministerio de Defensa de los gobiernos que precedieron, en particular el FONDEF. No es una cuestión nueva, sino que justamente se desarrollaron, al igual que los aviones que desfilaron por el aire, los desarrollados en la fábrica de aviación de Córdoba. ¿Cómo compatibilizás esas cuestiones con la baja de presupuesto o la desaparición de algunas empresas del Estado? Si en particular van a tocar los presupuestos que están destinados a desarrollar la defensa del país. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, ¿qué es lo que no te quedó claro? No contestaste, digamos, cómo se explica la duplicación de la base monetaria cuando el gobierno justamente lo que plantea es que no hay que emitir más. O sea, en contra de todos los preceptos que habitualmente dice el presidente Javier Milei y vos mismo, digamos.
Sí, me llama la atención que en la pregunta me hayas involucrado al abogado Sergio Massa, porque la verdad es que la comparativa, en tal caso sería válida, la más válida, la pregunta siempre es válida, pero digo, hubiese tenido más sentido que me preguntes por el aumento de la base monetaria y listo, no compararlo con lo que Tomo pasó. el titular de los medios que la compararon, desde Infobae hasta cualquier otro, dijo aumentó un 13%. Ya no trabajo más en Infobae, Bueno, he no trabajado, importa, pero no ya no importa. trabajo más. Mirá, a ver, nosotros ya lo ha explicado incluso el ministro Caputo en sus redes, lo ha explicado Pablo Quirno también en sus redes, ambos también en declaraciones públicas. Nosotros lo que hicimos ahí fue transformar pases en... digamos, es un poco técnico, pero para simplificarte la explicación, básicamente se redujeron los pases y aumentó la base absorbida por bonos del Tesoro. Digo, no sé cuál es la parte que no se entiende. No termino de, en No, serio, bueno, no te entiendo. explicarle a la gente por qué, en términos comunes, como sos un Pero profesional Fabián, de los vos solo no entendiste qué es lo que hicimos con los pases y la Yo base monetaria. yo no entiendo mucho de economía, por eso te pregunto cuál es la razón para que haya emitido el gobierno cuando no quiere emitir más. Eso solamente. Es que cambió la composición de pases y efectivamente de la absorción que hizo después el Tesoro con bonos. ¿Cuál es la parte que no se entiende? De nuevo, clarito, explicarle a la gente por qué tuvieron que emitir más. No quiero saber más que eso, esa es la pregunta. ¿Por Y qué? te lo cuando estoy dice- contestando porque si es un No, cambio en la bueno, pero composición. la gente no sabe lo que es un pase y lo que es una... Yo tampoco lo entiendo muy bien. La segunda Cuando pregunta, dicen ¿cuál que era? cuando... Una frase muy famosa que se dice sobre los economistas, ¿no? No te la voy a recordar. No, pero ¿cuál es la frase? No, vos la sabés, no hace falta que te la diga. ¿Cuál es? No, en serio, ¿cuál es? No me Que acuerdo. cuando alguien no quiere explicar demasiado las cosas es porque justamente... Es que, ¿sabes cuál es el tema? Te repito, partís de una falacia o de un dato complejo, que es la comparación con lo que hacía el gobierno anterior. El gobierno anterior nos dejó, en términos monetarios, que es de lo que estamos hablando, en la ruina total, nos dejó sin moneda. Digo, la verdad que la comparación no me pone de mal humor, porque no me van a ver de mal humor nunca, pero me genera ruido una pregunta. Porque preguntarme directamente por la base monetaria, la verdad que comparar con algo que nos destruyó todo es difícil después de contestar la pregunta. Pero de todas maneras, entiendo el punto, pero quédate tranquilo que si nosotros hubiésemos emitido más que Sergio Massa, hoy estaríamos volando por los aires en términos inflacionarios. Porque además pasan dos cosas. Una de las cuestiones pasa por lo que haces y otra de las cuestiones pasa por la expectativa que tenés hacia adelante de lo que hagamos. Y la verdad es que lo único que hicimos con lo que vos, tratando de simplificarte para no entrar en temas técnicos, es limpiar el patrimonio del Banco Central, que también lo habían dejado quebrado, cambiar la composición y por eso varía la base monetaria. Ahora, más allá de eso, además cambió la expectativa y a diferencia del periodo con el que vos me comparás, a nosotros nos creen. Y al abogado Sergio Massa no le creían evidentemente en ese momento. Pero quédate tranquilo que no estamos emitiendo y quédate tranquilo que lo que hicimos y que te pudo haber cambiado la composición de la base monetaria es efectivamente la limpieza del desastre que nos dejaron en el patrimonio del Banco Central. Es simplemente eso, quédate tranquilo que estamos haciendo las cosas bien y quédate tranquilo que vas a ver un país sin inflación. Con el anterior gobierno no lo ibas a ver nunca eso, hoy lo vas a ver, quédate tranquilo. ¿Cuál era la otra pregunta? La segunda pregunta El tema de tiene que los ver tanques. con la inversión en defensa, si van a continuar con los proyectos. Recuerdo, además, te agrego, durante la época de Carlos Menem habían eliminado... Vos te aburrías, ¿no?, con el gobierno anterior. ¿Desde cuándo estás en Casa Rosada?
te aburrías, porque estaba todo bien Yo no antes. tengo. Te El que aburrías. tiene que contestar sos vos en este caso. Sí, obvio, obvio. Voy a hacer como ¿viste el portavoz español que no contesta? Cuando hay preguntas que no le gustan, no contesta. Voy a hacer eso. Te voy a decir, bueno, bueno, ¿y cuál es el problema? El problema es si van a continuar con la inversión en todas las empresas del Estado, ligadas por este caso a la defensa, como cualquier otra cosa. Sí, vamos a hacer todo lo que sea posible dentro del equilibrio fiscal, dentro del cuidado de las cuentas públicas, para darle a las fuerzas todo lo que necesiten, todo lo que requieran y todo lo que las haga grandes, como debieron ser siempre. Y de hecho tendríamos que ni siquiera comentarlo, lo comentamos porque han sido tan maltratadas, tan denostadas y han sufrido tanta desinversión o falta de inversión que efectivamente es necesario nombrar algunas cosas como estas, ¿no? Que les vamos a dar a las fuerzas todo lo que requieran. ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo está? ¿Cómo andas, Sofía? ¿Todo bien? ¿Y usted? Muy bien, Me alegra. muy bien. ¿Con frío? Con frío, sí, hace mucho frío. Hace mucho frío. En los últimos días, el presidente planteó como condición para la salida del cepo que la inflación debe llegar primero a niveles cercanos a cero, entre otros requisitos. Si bien no hay fechas precisas, se hablaba de finales de año como plazo, por lo que me surge consultar si esta nueva condición demorará los tiempos previstos para el levantamiento del cepo. ¿Cuáles serían? ¿Cómo? ¿Cuáles serían? Los plazos previstos, se hablaba de finales de año. Ok. Por eso quería consultar si esta nueva condición, porque entiendo que hasta hace unos días no la había planteado, no demora ese tiempo ideal, digamos, que habían planteado incluso acá desde el gobierno. Y en segundo lugar, si me permite, preguntarle si hay conversaciones formales con el Fondo Monetario para la negociación de un nuevo acuerdo. Gracias. Hay conversaciones desde hace bastante tiempo con el Formales. fondo. Formales, entiendo que todavía no. Esa era la consulta, porque Entiendo sabía que todavía había no, informales. pero hace mucho que se está hablando de efectivamente lograr un nuevo acuerdo. Todavía no hay ningún formalismo, pero bueno, seguramente lo haya. Con respecto a... ¿Para qué me habías dicho? La primera consulta era sobre la Sí, nueva perdón. condición. No, suponiendo que en realidad nosotros nunca dijimos fin de año. De hecho, alguna vez habían dicho que nosotros dijimos que iba a ser a mitad de año en base a una proyección que había hecho el fondo o alguna declaración del fondo. El cepo se va a levantar lo más rápido posible, porque para nosotros el cepo es algo nefasto. Más allá de que además de ser algo nefasto para la economía, es un símbolo de la falta de libertad, de cómo la economía argentina se fue cerrando y de cómo lo han destruido todo. O sea, para nosotros, además del tema económico, que es fundamental, hay un tema también que va a marcar el fin de una de las restricciones más grandes que ha tenido el mercado en la Argentina, o la economía argentina. Así que retrase o que no retrase, no. El presidente, de todas maneras, hace mención a otras razones, no solo al de la inflación. La de la inflación es un tema que, por supuesto, los tiempos nosotros los desconocemos. Nosotros hacemos todo para que eso ocurra. Lo que no sabemos es cuándo va a ocurrir dentro del plazo que te marca el rezago de la política económica, desde que vos ejecutás una acción hasta que efectivamente tiene un impacto en la inflación. Por lo tanto, nunca tuvimos la proyección o la previsión de que efectivamente a fin de año se iba a terminar con el cepo. Ojalá que así sea, ojalá que sea antes, por supuesto, pero además hay tema de puts y hay otras cuestiones que hacen a que esa decisión se va a tomar sobre seguro. Y se va a hacer, sí, por supuesto se va a hacer en el corto plazo y estamos todos ansiosos y deseosos de que eso ocurra lo antes posible porque aparte es fundamental para el crecimiento de la economía argentina, ¿no? Pero no debería generar ningún retraso en esa proyección que hay de que a fin de año supuestamente el cepo estaría levantado. Puede ser antes, puede ser después. Los tiempos son de Dios, como dice el presidente. Manuel, buen día. Hernán Mundo, de Radio Nacional. Tenés frío. Estás para ser notero de calle a las 6 de la mañana. Estamos en la calle y venimos para aquí, sí, así que hay que venir abrigado. El gremio de pilotos, APLA, habla de medidas de acción directa, o sea, posible paro para el día viernes, dentro del periodo en el que ya estamos de vacaciones de invierno en algunas provincias argentinas. Comienzan en Ciudad de Gran Buenos Aires durante el fin de semana. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Tiene previsto
ir a la conciliación obligatoria, dictar la conciliación obligatoria por la vía de la Secretaría de Trabajo. Tenemos entendido que hay alguna negociación igual en materia salarial en próximas horas. Y por otro lado, y en relación con las normas que tienen que ver, que mencionabas respecto de regulación en el mercado aerocomercial, ha habido ya pronunciamiento por parte de los gremios, el caso de Edgardo Llano, que dijo que hay muchas provincias que se van a quedar sin vuelos y que Aerolíneas va a tener que dejar de operar por vuelos no rentables. ¿Qué dice el gobierno en este sentido? Gracias. Bueno, eso lo han dicho, no sé, hace 20 años que dicen lo mismo, o 15 años que dicen lo mismo. Te respondo lo primero. Efectivamente, de acá al viernes faltan todavía 48 horas y entiendo que faltan reuniones de las que, bueno, creo que una me la mencionaste en la pregunta, así que no tenemos nada para decir. Digo, entiendo que va a haber conversaciones para que eso no ocurra. Obviamente que el paro, estos paros, a los primeros que perjudican son a aquellos pasajeros que desean viajar, sea por lo que sea, ¿no? Sea por turismo, sea por cuestiones médicas, por cuestiones de estudio o por lo que sea. Así que entiendo que, bueno, se avanzará en las conversaciones para que esto no ocurra, pero ya te digo, falta todavía, demos un poco de tiempo al diálogo. Con respecto a esto de las rutas, bueno, no termino de entender por qué lo dicen, porque efectivamente, digamos, cuando uno... hay que hablar con conocimiento, no digo que el que dijo esta frase no lo tenga, sino que tal vez no lo expresó. Hay rutas donde... las rutas que uno habla de ineficiencia son rutas que efectivamente los aviones van vacíos, ¿no? O que no tiene ningún sentido que la ruta efectivamente esté vigente. Ahora, déjame irte a un extremo, que me parece que es lo mejor para que se entienda. Digamos, hay cuestiones que cuando tenés un Estado que soporta el costo de determinada operación, el ejemplo que vos me ponés, no vamos a suponer una ruta de un punto a otro de la Argentina que efectivamente sea ineficiente o antieconómica, lo que hay que entender es que esa ruta ineficiente y antieconómica es solventada del otro lado por un contribuyente. A ver, soy insistente con esto, pero porque es tan obvio que por momentos me avergüenza tenerlo que explicar una y otra vez. Del otro lado hay un contribuyente, que podemos ser cualquiera de nosotros, que tal vez solventar esa ruta no te cambia, no te quita el plato de comida de arriba de la mesa, pero hay mucha gente en la Argentina, y hoy por desgracia es la mitad de la población, que vive debajo de la línea de pobreza. Entonces lo que me gustaría saber, me gustaría que me respondan, es por qué una persona que no llega a comer todos los días debe seguir solventando, directa o indirectamente con sus impuestos, una ruta ineficiente para que la utilicen aquellos que efectivamente no solo comen todos los días, sino que tienen la capacidad, y muy bien por ellos, por supuesto, como puedo ser yo, de pagar un ticket en una aerolínea y poder viajar. No veo el por qué una persona que no tiene para comer tiene que solventar una ruta ineficiente. Te fui al extremo, por supuesto. De todas maneras, si efectivamente hay pasajeros que... Y te voy al extremo porque, te repito, no se han cortado rutas, Aerolíneas no ha cortado rutas que cumplan con las características que vos me decís. Pero así todo, si Aerolíneas, vamos a suponer que comete el error vamos a ese plano hipotético, de cortar una ruta que efectivamente viajaba gente, seguramente, y en virtud de la desregulación del espacio aéreo, no van a faltar miles de oportunidades para un montón de empresas que estén deseosas de cubrir esa ruta y de reemplazar aerolíneas argentinas. Todo en el terreno de la hipótesis, ¿no? Pero bueno, no nos olvidemos, lo más importante de lo que quería marcar, de un lado tenés una empresa pública o una empresa con intervención del Estado, y del otro lado tenés un contribuyente que lo sostiene. No hay cuestiones gratuitas. Yo entiendo la posición de muchos, pero también entiendan a los más vulnerables, a los que menos tienen y a los que
no llegan a comer todos los días o a vivir dignamente. Localidades que hoy están vinculadas solo para aerolíneas que van a seguir teniendo algún tipo de vuelo, por decir algo, ciudades como La Rioja, Catamarca, algunos lugares en donde no llegan otras empresas y de repente no sean rentables para esas empresas. Bueno, pero se verá cada caso. Me parece que hay más suposición que otra cosa, digo. No, me parece que no. Me parece que estamos poniendo en suposición algunas cuestiones y estamos tratando de analizar cuestiones que no ocurrieron, digamos. No. Cuando ocurran veremos cada caso y veremos cuál fue la decisión. Última pregunta. Buenos días, Javier Negre de DATV. Ayer estuve en el desfile militar, vi en general a la gente que entrevistamos encantada. Me gustaría preguntarle por qué durante años no se celebró, por qué el anterior gobierno denostaba tanto a las Fuerzas Armadas, por qué escondía, ¿no?, a los veteranos de Malvinas, que son parte clave de la identidad, ¿no?, de la cultura y de la tradición argentina. Y también preguntarle si usted considera, como dijo el diputado de La Libertad Avanza, señor Romo, que se ha dejado atrás desfiles de comunistas, travestis y faloperos. Y también la otra pregunta era sobre la carta de Alberto Fernández con la cual justificó su ausencia del Pacto de Mayo en Tucumán, si la ve creíble o no. Muchas gracias. Bueno, a ver, me quedo con la primera parte de tu pregunta, ¿no? Me parece que ayer vimos a los argentinos contentos, digamos, y con ganas de festejar, con ganas de estar ahí. Hacía mucho frío. Y la verdad es que, y hacía mucho frío, yo estaba ahí, así que te lo digo de primera mano, y la gente la verdad es que se quedó durante todo el desfile y hasta último momento se los veía de lo que uno podía ver y de lo que después vi a través de los medios de comunicación. Mucha alegría y mucha empatía con lo que estaba pasando después de muchos años de que en la Argentina nada ocurra. Sí es cierto que cuando, por supuesto, después las redes hacen su juego y los propios medios de comunicación tradicionales hacen el suyo y te van mostrando imágenes o videos de otros festejos, de otros 9 de julio. La verdad es que uno algunas cuestiones las tenía olvidadas, pero qué pena que daba, no sé puntualmente, Agustín Romo refiriéndose a travestis, homosexuales y no sé qué otra cosa más. Me parece que lo que quiso marcar, habría que preguntarle a él, pero es que nosotros valoramos las fuerzas en su máxima expresión. No sé, nos pareció absolutamente fabuloso. De hecho, aprovecho para felicitar a todos los que intervinieron en la organización, especialmente al ministro de Defensa Petri, que fue todo, la verdad que fue sensacional lo que pasó ayer, absolutamente sensacional. Y la verdad es que, bueno, ayer veía otros festejos de 9 de julio donde había grupos musicales que tal vez no condecían demasiado con la historia argentina o con las tradiciones argentinas, o veía algún baile de algún empleado municipal o el canto de la marcha peronista, que por ahí son cosas muy simpáticas, pero uno lo que recordó ayer también fue cómo se olvidó el 9 de julio como el Día de la Independencia en la Argentina durante tanto tiempo. Y por eso por ahí es que la alegría es el doble, ¿no?, de haber recuperado o de estar recuperando estos símbolos, porque bueno, no hablamos mucho de la firma del Pacto de Mayo, pero volvimos a vivir lo que Argentina no debió dejar de vivir nunca, ¿no?, que es el poner en valor a la patria, a la historia, a la tradición y dejar de lado, no sé, yo estaba lejos por ahí de ver, la verdad es que las filas de gente las columnas de argentinos que fueron a ver a su patria eran interminables, pero de lo que yo podía ver desde ahí no había banderas políticas, no se cantó ninguna marcha de ningún partido, y esas son cosas que también tenemos que empezar a poner en valor, ¿no? El separar la patria del resto de las cuestiones mundanas de todos los días. Con respecto a la carta que publicó el expresidente Alberto Fernández, bueno, qué sé yo, llama la atención
porque hace alusión a algunas cuestiones, o hizo alusión a esa carta a algunas cuestiones extrañas, ¿no? Por momentos hablaba como abogado, que como bien puede decir Fabián, no toda la gente entiende, ¿no? Que te hable de artículos de ley, pero más allá de eso, no entiende, sigue sin entender qué es lo que pasó el 10 de diciembre o qué es lo que pasó en realidad en las elecciones del año pasado, sin entender que, mira, por ejemplo, dentro de la carta, de las 3 páginas que habla, en un momento dice que él entiende que, o hace la pregunta, textualmente pone, el texto del acta habla de reconstruir las bases de la Argentina, la base de la Argentina es nuestra Constitución Nacional, si quieren reconstruir esta base, debo entender que buscan obviar o reformar la Constitución Nacional. Y la verdad es que no entendió nada. El expresidente no entendió lo que está pasando, no entendió hacia dónde va la Argentina, no entendió qué votaron los argentinos. No solo que no se nos cruza por la cabeza reformar la Constitución, pero no entendió qué es reconstruir la Argentina, qué es reconstruir las bases de la Argentina. Y la verdad es que causa mucha pena porque en alguna otra parte, mira, acá justo tenía resaltados algunos párrafos. Nadie en su sano juicio, pone en otra parte, ¿no? El expresidente, puede oponerse a que se respete la propiedad privada, a que se garantice una educación de excelencia o a que se propicie una reforma del sistema provisional que asegure su sustentabilidad. Sin embargo, la propiedad privada puede ceder por razones de utilidad pública. Entonces, o estás de acuerdo, o uno está de acuerdo con la inviolabilidad de la propiedad privada, o no, digamos, no tenés grises. O estás embarazada o no estás embarazada, digamos, no estás más o menos embarazada. Tal vez ahí el expresidente tuvo algún dejo de confusión cuando se lo redactaron. Habla también de, es evidente que el gobierno nacional no valora la educación pública y su idea es promover la educación privada repartiendo vouchers educativos. Bueno, acá me parece que también tiene alguna confusión, o tal vez no está del todo actualizado. Nosotros venimos de San Juan, de presentar el plan de alfabetización, que también, a título de que pueda adentrarse en el tema, firmaron las 24 jurisdicciones. O sea, es de los pocos temas que nos ponemos todos de acuerdo. No importa el color político, no importa quién sea el gobernador, ni las ideologías, todos entendimos y firmamos que el plan de alfabetización era fundamental. Después, estamos de acuerdo con lograr el equilibrio fiscal. Bueno, también suena exótico que hable de equilibrio fiscal cuando destruyó las cuentas públicas. Y es interesante porque dice, eso se logra, se pregunta a él mismo, eso se logra reduciendo el gasto público al 25% del PIB, como se dice en el acta que firmaron 18 gobernadores y después va a firmar un gobernador adicional, o sea, la gran mayoría ha firmado el pacto. Y después dice, el gasto público en los Estados Unidos es cercano al 40% del PIB, en el Reino Unido ronda el 45%. Bueno, acá vamos a suponer que el expresidente tenga razón y que efectivamente a mayor gasto público o a mayor presencia del Estado en términos en el ratio con el PBI, que efectivamente eso sea beneficioso. Primero comete el error de creer que por él la participación del Estado en el gasto público, en el PIB de Estados Unidos en el 40%, el Reino Unido como marca en el 45%, esa es la justificación de por qué son países ricos, cuando en tal caso funciona al revés, ¿no? Te haces rico y después ves en qué destinas la riqueza, y no es al revés, no es que porque el tamaño del Estado sea grande te volvés rico. Bueno, después habla de Alemania, qué sé yo, de Italia. Ahora, lo cierto es que me gustaría saber por qué prácticamente duplicaron el Estado, por qué multiplicaron los planes 30 o 40 veces, por qué sumaron 3 millones de jubilados sin aportes,
por qué hicieron un descalabro en la cantidad de empleados públicos, aumentando con todo esto la participación del gasto público en términos de PBI, ¿por qué nos dejaron con un 50% de pobres? Digo, entonces, ¿cuál sería la explicación? Me gustaría también saberlo. Bueno, después alguna otra pavada que pone y... bueno, dice que hace pocos días el presidente dijo vamos a ser el topo que destruye el Estado desde adentro, que en consecuencia si busca destruir el Estado busca también quebrantar los mandatos constitucionales en los cuales se fundamenta. Muy interesante esto cuando efectivamente, bueno, incluso muchos han llamado, incluso tal vez gente relacionada con él, ¿no? Desde aquella reposera comiendo pochoclos diciendo se van este gobierno se termina en Pascuas, o en Semana Santa, perdón, y gente tal vez más afín y que se dice defender los derechos humanos, como ha sido Estela de Carlotto, diciendo, bueno, este gobierno, o sugiriendo que al gobierno hay que voltearlo, ¿no? Así que la verdad es que bastaba con que diga, yo no voy a firmar el Pacto de Mayo. No necesitaba pasar por este sinfín de confusiones y por estos párrafos cargados de nada, porque además, déjame una aclaración más y no te aburro más, te juro, es interesante, ¿no? Porque cuando con el poder del Estado nos habían encerrado a todos en la cuarentena, el poder del Estado no le llegó a él, porque él seguía haciendo sus fiestas en Olivos. Así que la verdad es que hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de si uno quiere o no destruir el Estado, estas cuestiones, este juego de palabras que utiliza en la carta, o si queremos destruir la Constitución, cuando él mismo fue el primero que incumplió lo más sagrado que tal vez tiene una sociedad, que es la igualdad ante la ley, y que los propios gobernantes sean los primeros en respetar la Constitución. Él fue el primero que no lo hizo. Así que bastaba con al Pacto de Mayo yo no voy y no lo firmo, como han hecho otros, por supuesto, y es muy respetable, por supuesto. Listo.